Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y que pueda situarse conmigo a la altura de los versículos 18 hasta el versículo 27. Versículo 18 hasta el verso 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Señor y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El espíritu del anticristo. Ese es el título de nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Así que los niños, por favor, no se asusten, solo es un título. El espíritu del anticristo. No han sido pocas las enseñanzas por medio de la escritura, la palabra de Dios, donde se haga mención de que en los postreros días se levantarían hombres con un espíritu anticristiano. Abundan las citas bíblicas en las que nosotros podemos ver estas afirmaciones en pasajes tales como Mateo capítulo 24, por ejemplo. Textos como la carta escrita por Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 18. En la carta de Judas, que solo tiene un capítulo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Y por supuesto, en ese libro que los cristianos no quieren leer, Apocalipsis capítulo 13. Vemos también detalles de los postreros días nombrados, mencionados por Juan en su evangelio y también en sus cartas. Y muchos textos más que podríamos citar, y usted podría tener toda una teología sistemática tal vez de lo que estamos nombrando respecto a los postreros días y a este espíritu que predomina en los postreros días. Ahora, lo interesante del caso es que cada vez que nosotros vamos a estos pasajes, a estos textos bíblicos, y encontramos detalles donde se nos habla de los postreros días, parece que nosotros perdiéramos el enfoque original del autor. Y digo que perdemos el enfoque original del autor porque inmediatamente nosotros leemos los postreros días, nuestra mente tiene la agilidad de asociar los postreros días con nuestra generación presente. Parece que pensamos que el autor bíblico de hace más de 1000 años, de 1500 años o 2000 años, escribió pensando en nosotros. Escribió con nuestro nombre dibujado en su mente.
Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que los postreros días también fueron los días de Juan. También fueron los días de Pablo. Así que si algo yo quiero iniciar a confrontar en usted es que los postreros días no eres tú y es la futura generación tuya. Y por ende, si sabemos ya de que los postreros días no se trata de nuestra generación o de nuestra próxima generación, sino que en el tiempo de antaño también se mencionaban los postreros días, debemos reconocer inmediatamente que el espíritu del anticristo también se encontraba en aquel tiempo. El espíritu de anticristo ha estado presente en todas las épocas de la iglesia. Lejos de la posición que adoptan algunos buenos hermanos, nosotros creemos que este personaje o este sistema ha acompañado a la iglesia de Cristo en todas sus edades. De hecho, pensamos incluso que existió el anticristo en el mismo jardín del Edén. Porque si usted no lo sabe, en el jardín del Edén se presentó Satanás, que es la oposición a Cristo. ¿Y qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho. Luego vamos a comprender un poco más esta información cuando entendamos qué es lo que significa el anticristo. Pero lo cierto, mis hermanos, es que nosotros no podemos perder de vista que esta realidad ha acompañado a la iglesia desde siempre. Ahora, no está más decir y aclarar que la palabra espíritu que está acompañando nuestro título no se refiere precisamente a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y tampoco se refiere a la parte inmaterial del hombre. La palabra espíritu puede también referirse a la idea central o principio generador de una cosa. Por ejemplo, nosotros hablamos del espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos del espíritu de la ley? Pues nos referimos al sentido que tiene la ley. Nos referimos al propósito que tiene la ley. Asimismo, estamos haciendo mención entonces de la palabra espíritu aquí. Podemos también usar el término para referirnos a tendencias o inclinaciones. Y es en ese sentido, mis hermanos, que de acuerdo a lo que Juan viene hablando, de acuerdo a lo que este apóstol viene escribiendo y nos enseña aquí, que nosotros vemos bien utilizarla. Así que cuando Juan habla de anticristo, él se refiere a una tendencia o inclinación por desviar ideas o verdades del Señor Jesucristo escritas o enseñadas en su palabra. Usted puede mirar lo que dice el versículo 26 y notará que lo que estoy informando es algo cierto. En la epístola de Juan hay temas centrales de los cuales él habla en más de una ocasión. Y uno de esos temas son las características que nosotros podemos palpar sobre aquellos que son verdaderos hijos de Dios, aquellos que han nacido de Dios. Una de esas características y que también se convierte en un subtema general de Juan es el amor. El amor fraternal es uno de los temas repetitivos de Juan en esta epístola. Y lo mismo ocurre con las denuncias de las falsas doctrinas. De hecho, nosotros hablamos en la introducción de esta carta que esta carta es precisamente una denuncia contra aquellos que rechazaban la cristología. Y hoy estaremos hablando precisamente de un tema que denuncia la conducta de aquellos quienes operan bajo el espíritu del anticristo, bajo el espíritu engañador de los últimos tiempos. Este es el anticristo. Operan bajo el espíritu engañador de los últimos tiempos. Y esta será la enseñanza que desarrollaremos en esta mañana. Y para atender los detalles que el apóstol Juan señala en estos versículos, nosotros estaremos observando tres encabezados o desarrollando tres encabezados. En primer lugar, veremos el peligro del engaño. El peligro del engaño. En segundo lugar, observaremos la protección contra el engaño.
Y por último veremos la responsabilidad que tenemos por vencer o para vencer el engaño. El peligro, la protección y la responsabilidad. Esto es lo que va a dibujar nuestro bosquejo de enseñanza en la mañana de hoy. Así que veamos el primero de nuestros encabezados. El peligro del engaño, versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué pasa? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nadie quiere dejarse engañar, ¿cierto? Nadie quiere dejarse engañar. Nadie quiere ser tomado en esta vida por tonto. Pero siempre vemos que están surgiendo nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevas formas de engaño. Cada vez aumenta la maldad y en medida que aumenta la maldad, nosotros vemos que también aumenta el engaño, las técnicas para engañar a las personas. Ya nadie va a un cajero a retirar dinero sin antes no consultar para ver si se mueve la cosita donde usted mete la tarjeta. Hay nuevas técnicas de engaño, eso por ese lado no te pueden engañar, pero te pueden engañar de otra forma. Todos estamos conscientes de que el engaño es real y no queremos ser engañados. Pero por más que lo evitemos, mis hermanos, no podemos decir que nunca lo seremos. Ejemplo de esto sucede con el cambio de moneda en un país. Hace poco nuestra nación cambió de moneda o cambió de billetes, ¿verdad? Hicieron un cambio entre los billeticos viejitos a unos billetes nuevos. Los niños no entenderán nuestro lenguaje. Pero han cambiado muchas monedas. Yo tenía monedas de 200 de las grandes y ya no existen las monedas de 200 de las grandes. O monedas de 1000 de las gorditas de antes, ya esas monedas no las conocieron. Han cambiado las monedas. Y hace poco cambiaron o aumentaron un billete. ¿Un billete de cuánto? De 100,000. Todos queremos tener 100,000 pesos, ¿cierto? Pero por favor nos los dan en 2 billetes de 50. Porque si nos los dan en un billete de 100, ¿qué pasa? No sabemos si es verdadero o es falso. ¿Por qué? Porque todavía no lo distinguimos. No estamos familiarizados con ese tipo de moneda, con ese billete. No queremos 100,000 pesos, pero queremos que sea fácil a nosotros conocer si es genuino. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si no conocemos lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces será muy fácil que caigamos presos del espíritu de engaño que opera en el mundo y que se opone a Cristo. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos dice que Él ha dado maestros y pastores a la iglesia con tal de que la iglesia sea instruida, con tal de que la iglesia aprenda y no sea engañada. Es esto lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículo 11 al verso 14. Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 14. Esto es lo que nos enseña Pablo en la carta a los Efesios. Y está mostrando estos recursos como un don para la iglesia. Está diciendo los pastores, los maestros, los evangelistas son un don, son un recurso para la iglesia con tal de que ustedes no sean niños fluctuantes, que se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. En el sermón pasado, Juan nos estuvo hablando acerca de etapas en el desarrollo de una misma iglesia, ¿verdad? Y hablamos de algunos grupos, no cronológicamente, sino en cuanto a su desarrollo espiritual. Y decíamos que los niños están propensos a ser engañados, dada su ingenuidad.
Y lo mismo ocurre aquí. Si hablamos de niños en la fe, hablamos de personas que desconocen la fe. Hablamos de personas con una característica ingenua y por ende fáciles de ser engañados. Pero no importando cuál sea nuestra etapa en cuanto al desarrollo espiritual de nuestra fe, Juan ahora está diciendo que tanto niños, jóvenes o padres, todos necesitamos ser instruidos para así evitar ser engañados. Todos necesitamos ser instruidos para evitar ser engañados. Ahora bien, en nuestro pasaje hay algunas palabras, algunas frases e ideas que haciendo una simple observación generan muchas inquietudes. Y yo no voy a responder todas esas inquietudes, pero sé que hay algunas inquietudes que se traducen en preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿a qué se refiere la frase de Juan, ya es el último tiempo? La frase último tiempo, otros autores le llaman los postreros días y otros le dicen la última hora. Y ella hace referencia al periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es de ello a lo que Juan se está refiriendo. A ese periodo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento, mis hermanos, habla básicamente de dos etapas o dos eras. Y una de esas eras nombradas es este siglo presente, este siglo que el apóstol Pablo llama el siglo malo. De acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. El presente siglo malo, le dice Pablo. Pero hay otra era, otra etapa, y es el siglo venidero, el cual se describe en Hebreos capítulo 6, versículo 5. De manera que esta última hora está marcando el último trecho de este siglo presente que es malo. Esta última hora a la cual está hablando Juan está marcando el último trecho de este siglo presente que es malo. Y dentro de este siglo presente hay algunas señales y elementos escatológicos que han estado en la iglesia desde que Cristo vino por primera vez. Hay gente que pasa buscando señales, ¿verdad? Y comienza como que, ¿cuál es la señal? Bueno, ya está dándose esto, Cristo viene. Hermano, Cristo está anunciado desde estos hombres que hablaron hace más de 2000 años. Yo no le estoy diciendo esto para que usted sea confianzudo y diga, así dijeron hace 2000 años y no ha venido. Le estoy nombrando esto para que usted entienda cómo debe observar la Escritura. Y no comience a buscar señales hasta en las paredes. No. Nosotros debemos entender que estamos en la última era, estamos en el último tiempo, que este siglo es malo y se siguen dando señales. Hay elementos escatológicos que han desarrollado en el periodo de la iglesia y que se han intensificado y se intensificarán mucho más. Es la última era. Ha aumentado. Y todo esto mientras se acerca a su venida. Es en este contexto que Juan dice que ya es el último tiempo. El anticristo viene y han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo, Cristo usted conoce que se refiere al Mesías o al enviado, pero la partícula anti significa el que se opone a, aquel que va en contra de Cristo, aquel que suplanta a Cristo. Ese es el anticristo y este es el espíritu que opera en los últimos días. Ahora, nosotros como iglesia, de manera particular, creemos que el anticristo en singular, fíjense el texto que hay una misma mención de anticristo, pero el primero es anticristo y el segundo es anticristos. Nosotros creemos de manera particular que la primera mención en el singular
está hablando Juan de un personaje. Y nosotros creemos muy bien que este personaje será un líder con gran poder social y religioso que actuará en oposición a Cristo. Este hombre que el mismo apóstol Pablo llama el hombre de pecado, de acuerdo a lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pero también creemos que los anticristos, en plural, se está refiriendo tanto a personajes que se han opuesto a Cristo como a un sistema de valores anticristianos que se oponen y se opondrán a la fe bíblica. Y creo que es el pensamiento de Juan. No estoy diciendo que Juan sea milenial, pero creo que es el pensamiento de Juan. Juan está tratando de mostrarnos a nosotros que han existido muchos anticristos, muchos personajes que se han opuesto al Señor, que se han opuesto a Cristo. De hecho, la iglesia del siglo I entendía que Nerón era el anticristo. Y hoy para nosotros, la iglesia de Occidente, entiende mucha gente que el anticristo es el Papa que está allá en Roma. Yo no estoy diciendo que el Papa no sea un anticristo. Para mí el Papa es un anticristo. Porque anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Yo puedo ver un sistema anticristiano toda vez que como iglesia no nos permitan ejercer la libertad de culto. Y puedo llamar entonces ese sistema de gobierno un sistema de anticristo. Porque se opone a Cristo. Todo aquello que hace resistencia a Cristo es el anticristo. Y si usted se va de aquí con esta información, yo me siento muy contento. Ese es el anticristo. Todo aquel sistema que se opone a Cristo. Y este será el espíritu, y es el espíritu que operará en los últimos días. Estamos en los últimos días, mis hermanos. El problema es que no sabemos cuántos días faltan de esos últimos días. Estamos en los últimos días, pero no los últimos días de tu calendario, así que no te confundas, ni te pongas a loquear buscando fechas en cuando Cristo va a venir. Estamos en los últimos días y esto han dicho muchos predicadores del pasado, desde Pablo hasta yo. Lo que pasa es que no sabemos, y ese es el problema, cuántos son los días de los últimos días. Y dice la Biblia que ni aún los ángeles saben este dato. Así que si me bajo de aquí, ni me lo pregunte porque no lo sé, ni los ángeles lo saben. Lo que sí sabemos es que estamos en el último día, en los últimos días. Y lo cierto es que hay una peligrosidad de vivir en los últimos días. Hay una peligrosidad de vivir en estos últimos días y quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así: también debes saber esto, Pablo hablándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evita. Hay una peligrosidad. ¿Saben por qué hay una peligrosidad? Porque estas cosas, mis hermanos, estarán a flor de piel. Y de hecho considero que muchas de estas cosas hoy nosotros, nuestra generación presente, la está observando. Puede que se llegue a intensificar,
Pero hoy nosotros como iglesia observamos que hay hombres amadores de sí mismos, engañadores, implacables, que tienen apariencia de piedad, es decir, que se muestran como buenos, pero realmente no lo son. Hay muchas iglesias así, pero realmente no lo son. A estos hombres y a estas iglesias, dice el Señor, evita. Evita, por favor. Hay una peligrosidad de vivir en los últimos días. Y es la proliferación de falsas doctrinas que estarán a la orden del día. Y seguramente van a seducir a muchos. Van a seducir a muchos. Pablo, un pasaje más adelante, en el capítulo 4 de esa segunda carta, en el verso 3 y 4. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no habrá forma de que las personas quieran venir a escuchar la palabra de Dios, la palabra sana y no adulterada, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Uno comienza a pensar cómo las personas les gusta estar sometidas a iglesias o a lugares donde les manipulan al punto de arruinarlos. Termina uno diciendo, ven, pero por más que esta persona tú le muestras la verdad, ella está empeñada en continuar en su mentira. ¿Y saben por qué? Porque hay un estímulo a sus oídos. A la gente le gusta y le encanta que le digan promesas así no sean reales. Eso fascina al hombre y lo fascina tanto que pierde la objetividad. Pierde la objetividad. A veces uno podría pensar, y le pido perdón al Señor en momentos donde llegue ese pensamiento, que esta doctrina es solo para gente intelectual. O sea, no sé si se entiende bien. Es como decir, es que esta doctrina es para gente pensante. O sea, gente que tiene un nivel de pronto de analizar lo que se está diciendo. Y pido perdón al Señor porque eso es orgullo. Nosotros no estamos aquí por lo intelectuales que somos. Estamos aquí por el poder de Dios que nos ha rescatado, ¿verdad? Y ha transformado nuestra manera de pensar. Pero es lo que pasará y es lo que se ve y es lo que se observa en los últimos días. Y por eso he dicho que estamos en los últimos días, pero no sabemos cuántos días faltan de esos últimos días. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que tenemos que mantener nuestros ojos abiertos, que tenemos que estar alerta, que tenemos que tener cuidado, porque hay muchos anticristos. Como ya sabemos, el anticristo es un suplantador, un engañador, un opositor. Y Juan nos deja saber que personas que estuvieron con él, escúchese bien, hicieron parte de la iglesia, firmaron la membresía de la iglesia local en Éfeso, gente que había confesado al Hijo, que reconocían que Él era el Dios encarnado, que estaban escuchando la verdad por medio de grandes maestros de la talla como Pablo, de la talla como Timoteo, de la talla como Apolos, de la talla como parejas ministeriales como Aquila y Priscila, de la talla como el mismo Juan, se habían apartado de la verdad. No consiste en el maestro, no consiste en el predicador. Estos hombres se habían apartado de la verdad. Y es lo que él nos muestra en el versículo 19. Y quiero que usted vaya al texto, por favor. Y dice Juan, miren hermanos, esta gente estaba con nosotros,
pero no era de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido. Y tenga esa palabra permanecido allí anotada, subrayada, por favor. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta gente no solo se había ido de la iglesia local de Éfeso, sino que ahora estaban saliendo de la iglesia para ser liderados por otro grupo de maestros a los que Juan llama anticristos. Es decir, los que se oponen a Cristo. Ahora, algo a tener muy presente, y es que esta situación que vivieron en aquella época y que experimentarán generaciones futuras o presentes, no ha tomado a Dios por sorpresa. Esta situación es permitida por Dios en su plan soberano para purgar la iglesia, para limpiarla y purificarla de los falsos creyentes. Porque son los falsos creyentes los que han creado los falsos maestros. Los falsos maestros son sostenidos únicamente y exclusivamente por falsos creyentes. Y Dios ha permitido eso para limpiar su iglesia, para no tener que lidiar con el trigo y la cizaña. Existirán sorpresas, por supuesto, pero Dios ha permitido que se estimulen muchos oídos con tal de que nosotros no tengamos que estimular a nadie. No vendemos promesas aquí. Y dije que era difícil para el contexto de alguien nuevo acercarse a esta predicación, pero hermanos, no vendemos promesas aquí. No lo hacemos. No queremos que se vayan, por supuesto que no. Oramos a Dios para que su palabra sea eficaz en sus corazones, pero no podemos decir una mentira para sustraer su presencia aquí. ¿Qué habían perdido de vista estos hermanos o estas personas? No digo hermanos, estas personas que salieron de la iglesia de Juan. ¿Cómo es que la mentira los pudo atraer al punto de que conociendo la verdad decidieron apartarse de ella? ¿Cómo podemos evitar que la mentira cobre lugar en nuestras almas? Estas preguntas, mis hermanos, nos dirigen a nuestro segundo y tercer encabezado. Y quiero que por favor vayamos allá. La protección contra el engaño. Versículo 20 al verso 23. Dice así el texto: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si la ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La protección contra el engaño. Juan inicia contrastando, mis hermanos, una característica entre los falsos creyentes versus los verdaderos. Aquellos en quienes él ahora tiene puesta su mirada. Y él dice que a diferencia de aquellos que se habían apartado de la verdad, estos hombres ahora tenían o tienen la unción del Santo. Esta palabra ha sido famosa por siglos. La unción del Santo. Preste atención, por favor. Otras traducciones nombran esta frase de la unción del Santo, por lo menos la Biblia de las Américas dice, no dice la unción, sino unción del Santo. Y otras
se refieren directamente al Espíritu Santo. Y creo que siendo fiel al sentido original del texto y teniendo en cuenta que es una palabra que luego se repite en el versículo 27 y este versículo amplifica el sentido del uso, podemos concluir que Juan se está refiriendo a la relación por medio del Espíritu Santo que los verdaderos hijos de Dios tienen con Dios y su palabra. Así que esta unción no es una experiencia mística obtenida por prácticas establecidas en medio de un culto. No es una experiencia mística cargada luego de tener una atmósfera que sensorialmente ha sido adaptada para que las personas se concentren y lleguen a un éxtasis espiritual y comiencen a hacer algún tipo de movimiento o a remolinar o a tumbar sillas o a caerse. No, esa no es la unción del Santo. La unción del Santo está haciendo referencia a la habitación del Espíritu Santo o a la morada del Espíritu Santo en cada uno de los que son verdaderamente hijos de Dios. Así que esta unción no es una experiencia mística. Esta unción es un sello sobre aquellos que han nacido de nuevo por el poder de Dios y la operación del Espíritu Santo que ahora ha pasado a morar sobre los hijos. Esta relación con Dios por medio de su Espíritu permite a los creyentes conocer la verdad y creerla. ¿Cuándo fue que tú te convenciste que la Biblia era la verdad? Cuando el poder del Espíritu Santo de Dios actuó en tu corazón, lo cambió, lo regeneró, al punto de lo que tú antes odiabas, ahora llegaste a amarlo. Y esto sí que sirve, mis hermanos, como protección contra el espíritu engañoso de los últimos días. De hecho, unos capítulos adelante, sería el mismo Juan que nos pediría a los creyentes probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Probar los espíritus. Juan lo está pidiendo. ¿Y cómo probamos un espíritu, pastor? Vuelvo y le menciono, la palabra espíritu no siempre hace relación a la parte inmaterial de un hombre, sino que puede estar hablando a una inclinación o tendencia. Y nosotros en este caso asociamos la palabra espíritu para hablar de una distinción en aquellos que dicen ser cristianos. Y esa distinción se hará posible palparla solo a través de las evidencias que deben existir en alguien en quien ha morado el Espíritu de Dios. Un día le dije que usted no puede chocar con un alimentador o con un bus de Transmetro y resultar ileso. Lo mismo sucede aquí. No puede existir alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios y termine siendo la misma persona. No existe. Hay evidencias que deben traer convencimiento. Y esto nos habla del testimonio del Espíritu en la vida de un creyente. Un testimonio que se expresa de dos maneras. Nos hace amar y nos hace creer. Nos hace amar y nos hace creer. Estas dos cosas están tan unidas en la mente de Juan que no son dos cosas sino una. ¿Se acuerda usted cuando dijo, un nuevo mandamiento os doy? No es un mandamiento antiguo, sino que es nuevo. ¿Y cuál era el mandamiento? El mandamiento del amor. El mandamiento de amar. Así que él hace apología a la fe diciendo que aquellos que son realmente cristianos no niegan al Hijo. Pero aquella profesión verbal de fe teológica se debe evidenciar a través de una situación
práctica y es una expresión del amor. Creemos en Jesús y amémonos unos a los otros. Porque todo aquel que rechaza a Jesucristo y a las enseñanzas de Jesucristo no es de Dios. Entonces, esta es la protección. Mantenernos en la palabra y en la relación con su Espíritu. La unción es el Espíritu. Y es en conformidad al Espíritu que apreciamos y damos valor a la palabra. Puesto que sin la palabra no se puede distinguir entre el error y la verdad. ¿Por qué llamamos las cosas buenas? ¿Qué factor tenemos a beneficio nuestro para decir que algo es bueno y algo es malo? La palabra de Dios es la palabra de nuestro Señor. Juan ya ha dicho que para verificar la genuinidad de la fe de una persona debemos tener en cuenta varias pruebas, y una de las pruebas que él mostró fue la prueba de la moralidad. Dice que debemos andar, en el capítulo 2, versículo 6, debemos andar como él anduvo. Debemos andar como él anduvo. La segunda prueba es la prueba del amor. Debemos amar como él nos ha amado. Y la tercera prueba que ahora Juan está presentando es una prueba doctrinal. Debemos evaluar lo que esa persona cree. Por supuesto que eso también involucra nuestra responsabilidad. La palabra de Dios y la unción del Santo nos dirigen a permanecer en el Señor. Y debemos, por lo tanto, perseverar en la verdad que ya hemos conocido. Y es precisamente esta responsabilidad la que nos conduce a nuestro tercer y último encabezado. La responsabilidad para vencer el engaño, versículos 24 y 27. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos engañe o nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. En el verso 19, yo le dije ahorita que subrayara una palabra allí en ese verso. Se hace mención de un verbo que nos señala continuamente Juan en toda esta sesión. Se trata del verbo permanecer. Y es precisamente esta acción la que los oidores de la carta de Juan destacaron como una razón por la que aquellos se habían apartado de la fe y se habían sumado a las filas de la herejía y el error. ¿Por qué? Porque no permanecieron. De hecho, son casi 7 veces las que se nombra la palabra permanecer en medio de este escrito. Y Juan advierte a los que permanecen de no hacer lo mismo que hicieron los otros, ya que al no permanecer, entonces ellos van a correr el mismo peligro. Él ya dijo que esta gente que no era realmente cristiana, que no había nacido de Dios, ¿qué había hecho? Se había apartado, ¿verdad?, de la verdad. Y dice, en esto conocemos que no eran de Dios. ¿En qué? En que no permanecieron. Porque la marca de aquellos que son genuinos es que permanecen. ¿Pero en qué permanecen? Dice Juan, en lo que fue enseñado desde el principio. Y lo que fue enseñado desde el principio es la doctrina apostólica. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, y se va a dar cuenta cómo inicia Juan este escrito. Dice Juan, lo que era desde el principio, fíjense bien, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con sus hijos. Y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que se había enseñado desde el principio? El fundamento apostólico. ¿Y cuál es el fundamento apostólico? El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, que vino a morir por nuestras culpas y nuestros pecados, que vivió una vida perfecta de obediencia, que viviendo en obediencia al Padre, murió en una cruz para salvarnos de su ira y darnos a nosotros una esperanza de vida eterna juntamente con Él. Eso es lo que confesaron los apóstoles y es lo que nosotros confesamos, y en eso nosotros debemos permanecer. Lo que han oído desde el principio, esto reténganlo y permanezcan en ello. Y si ustedes logran escuchar a un testigo de Jehová que te dice que Jesús no es Dios, tú dile: salte de mi casa. En eso permanece, amada iglesia, permanece en eso. El gnosticismo de aquella época o el prenocticismo de aquella época negaba la deidad de Cristo. Y hoy hay mucho gnosticismo en el siglo actual negando la deidad de Cristo, y de ellos nosotros debemos evitar. Separarnos. Juan nos ama mucho, y nos ha dicho a nosotros que esta gente son anticristos. Que este espíritu opera también en este tiempo y que a ellos nosotros debemos evitar. Debemos evitar. Debemos evitar a esta gente y debemos permanecer. Mis hermanos, a la luz del peligro de los postreros días, Pablo le dijo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, en lo que recibiste y aprendiste. ¿Aprendiste de quién? De tu abuela, de tu madre, de mí. ¿Qué aprendiste de ellos? La doctrina apostólica. Se trata del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tú, Timoteo, tienes que mantenerte apegado a las Escrituras y así enseñar a los demás. Cuídate de ti mismo, Timoteo. Cuídate de la doctrina, porque solo así te salvarás y salvarás a los demás. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son nuestra única esperanza de estabilidad en un mundo lleno de anticristos. Esta es la única forma, mis hermanos, de no fluctuar en un mundo permeado por el engaño. Lo que habéis oído de mí, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y yo no puedo evitar, mis hermanos, acordarme de los consejos similares que Pablo dio a los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, al punto de que podamos cantarla, al punto de que podamos escucharla, al punto de que podamos predicarla, que la palabra de Cristo abunde, habite en nosotros. Es como Juan decir que la palabra permanezca en vosotros. Pero ¿por qué compramos la mentira? Porque el estuche de la mentira parece venir en la verdad. O el estuche de la mentira muchas veces es la verdad. A lo mejor compramos la mentira por las dulces palabras y las falsas promesas que los emisarios del diablo hacen. El diablo es astuto y sus emisarios también lo son.
Hace poco hablaba con unas personas y les decía, es muy fácil que alguien entienda que tú tienes un problema, porque ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Y es tan fácil llegar a una iglesia y mantenerse en una iglesia solo porque domingo tras domingo estén estimulándote para que tú creas que vas a salir de tus problemas. Tu esposo vendrá a los pies del Señor. Esa casa pronto la vas a recibir. Tranquilízate porque viene algo grande, yo lo puedo ver en el espíritu. ¿En cuál espíritu? Son fábulas, son cuentos. Alguno dirá, pastor, pero a mí me dijeron algo y se cumplió. No se ha cumplido porque te lo dijeron. Se cumplió porque Dios es soberano y actúa como Él quiere. Y a veces nos entrega estas cosas no para premiarnos, sino para que también estas personas se conduzcan mucho más a la perdición. Es un juicio de Dios, no un regalo. Mi hermano querido que estás aquí. Dios no me hizo y no te ha hecho la promesa de que tú tendrás salud toda la vida. No te la hizo. El domingo pasado me llamó mi hermano. Estaba dispuesto a jugar fútbol. Casi iba a jugar fútbol. Tengo un problema en el nervio ciático. Gracias a Dios, milagrosamente me he recuperado. Pero él me llamó y me dijo, tuve un sueño contigo. Y soñé que estabas en una silla de ruedas. Yo dije, bueno, ya yo tenía mis tacos allí, listo. Pero bueno, no sé qué pasó, que no pudimos jugar. Ganamos por forfait. Es decir, no se presentó el otro equipo. Me invitaron a jugar en otro partido y vine y llegué a la cancha, pero había dejado los zapatos donde mi suegra. Y entonces dije, es que si llego allá me la van a montar. Pero si hubiera tenido los zapatos en mi casa, yo hubiera jugado. Sin embargo, las palabras de mi hermano me hicieron considerar que no siempre puedo estar aquí delante de usted de pie. Porque puede que en un momento de mi vida no tenga la salud y la vitalidad que tengo hoy. Dios no nos ha prometido que nunca enfermaremos. No nos ha prometido que siempre tendremos salud. Dios no nos ha dado la promesa de que tengamos matrimonios perfectos. No nos hizo la promesa de que no perderíamos hijos a temprana edad. Dios no te ha prometido eso. Dios nos hizo la promesa de que su gracia sería suficiente y estaría con nosotros en todas las instancias que vivamos. Eso sí lo ha prometido. Él también nos hizo la promesa de la vida eterna y en este texto hace mención de ello. La promesa que nos hizo la vida eterna. Su promesa, mis hermanos, son para el próximo reino. Sus promesas son para el otro lado de la gloria. Son para la eternidad. Y mientras estemos de este lado de la gloria, hay algo que te va a guardar con toda seguridad y que tú debes tener en mente. Y es que aquí vas a experimentar el dolor y el sufrimiento. Vas a sufrir. Pero hay una promesa que es para todos aquellos que nos mantenemos firmes en lo que hemos oído desde el principio. Y no es para este siglo. Es para el siglo venidero, donde todos los dolores se nos quitarán, donde todas las cargas desaparecerán, donde nuestros ojos y las lágrimas de nuestros ojos serán para adoración de nuestro Señor. Es la promesa que tenemos y que nos aguarda.
y por la que hoy nosotros debemos vivir esperanzados, diciendo en todo momento, Maranata, Cristo viene y vendrá por nosotros, mis hermanos. Vendrá por todos nosotros a rescatarnos de este mundo permeado en la maldad. Así que, mis hermanos, cuando se sientan amenazados por cualquier engaño del maligno, por alguna tentación, desaliento, ansiedad o cobardía, recuérdense a ustedes mismos que mayor es el que está en ustedes morando que el que está en el mundo. Dios Todopoderoso permanece en ustedes, así que confíen en Él, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Amigo que me escuchas, con la verdad de Dios no se juega. El riesgo de tener nuestras almas sometidas a las mentiras tiene consecuencias eternas e infernales. Así que, amigo, ora para que el Espíritu de Dios abra tus ojos. Suplica a Él para eliminar la dureza de tu corazón y pídele que ponga en ustedes, en sus bocas, la confesión alegre de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Salvador de sus almas. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él, mis hermanos.